Para ti, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es un desequilibrio, principalmente orgánico, eh, del organismo, pero que tiene sus repercusiones en todos nuestros niveles y cuerpos, porque puede haber un desequilibrio físico, mental, espiritual. Entonces, si hay un desequilibrio en cualquiera de estos órdenes o en los tres órdenes, va a haber lo que llamamos que el cuerpo se enferme, ya sea física, mental o espiritualmente. Ok. David Mazal, profesor e investigador de medicina tradicional y herbolaria mexicana, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, David, gracias por este tiempo, este esfuerzo. Ahorita que te diste tu vuelta aquí a la ciudad de León, pues bueno, aproveché la oportunidad pues para que pudieras venir aquí al podcast. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicar un poco sobre esta parte de nuestra cultura y herencia mexicana. Claro, y en relación a eso quisiera comenzar para poder sentar las bases del concepto, de la información, de la definición de esto relacionado a la medicina tradicional mexicana. Y antes de preguntarte de qué trata esto, qué es, quisiera saber la distinción entre herbolaria y medicina tradicional mexicana, ¿o es lo mismo? Bueno, la herbolaria está contenida dentro de lo que llamamos medicina tradicional mexicana. O sea, el tema de la medicina tradicional mexicana abarca precisamente los aspectos culturales de las diferentes terapéuticas que se han conservado dentro de la medicina ancestral de México, de los diferentes pueblos originarios, desde Chiapas, desde los mayas hasta la frontera más norte, pues podemos hablar de los tarahumaras o rarámuris, ¿no? O sea, es toda la medicina que se conservó en los pueblos originarios y se fue difundiendo las diferentes prácticas tradicionales, en el cual también implica una serie de prácticas de tipo, también religioso, de la cosmovisión, de prácticas curativas que tienen que ver con una manera muy específica de ver el mundo, y las plantas medicinales están implícitas dentro de lo que conocemos como medicina tradicional mexicana, o sea, son parte de, es parte de, o sea, pues sí hay distinción porque puedes trabajar o difundir lo que es la pura herbolaria mexicana, es decir, las puras plantas, el conocimiento de las plantas medicinales, pero las plantas medicinales son la parte fundamental dentro de lo que es la medicina tradicional mexicana. Dijera un mentor en su momento que conocí que es un tema más de conjuntos, ¿no? Del conjunto mayor, que es la medicina tradicional mexicana, y dentro de ese conjunto mayor está integrado adentro la herbolaria, ¿no? Es una serie de terapéuticas muy amplias y además que varían, aunque hay unas, digamos, generales que se manejan en diferentes regiones, y hay unas que son muy específicas para cierto tipo de regiones de nuestro país, aunque hoy pues ya hay un intercambio desde hace algunas décadas muy amplio, ¿no? Y en este punto de la medicina tradicional mexicana, donde está integrada la herbolaria, ¿qué otras cosas hay ahí, David? Así, digamos, de manera, si quieres, un poco ágil o resumida o sintética, ¿cómo qué otras cosas podemos encontrar ahí para que la gente se dé una idea? Bueno, lo que primeramente vas a encontrar es un conocimiento que se llama etnobotánico, es decir, las plantas, el endemismo de las plantas mexicanas, porque tenemos una gran herbolaria en México, ancestral, y el registro pues de más de 5,000 plantas medicinales que están registradas. Entonces, es una riqueza enorme que hay de nuestras plantas medicinales, algunas pues ya prácticamente casi desaparecidas, otras en vías y otras que existen. Y también esta herbolaria recibió influencia de la herbolaria que llegó de Europa. O sea, hubo un sincretismo cultural herbolario, podríamos decirlo, en el siglo XVI, porque muchas plantas también que utilizamos dentro de la medicina tradicional mexicana y herbolaria vinieron de Europa, en el siglo XVI. Entonces, los frailes que evangelizaron a los pueblos originarios de aquí sembraban plantas medicinales en sus huertos, de sus conventos. Entonces también hubo un intercambio en ese aspecto. Ok, sí, y era también algo que te quería preguntar,
el punto de la arbolaria, entiendo que existía ya desde la época prehispánica, ¿no? O sea, nuestros pueblos originarios ya hacían uso de plantas o hierbas para poder generar determinadas sanaciones o curarse de algo. O sea, ya hay una base ahí. Sí, sí, o sea, tenemos una base de 3000 años atrás, o sea, digamos, de documentaciones. Digo documentaciones porque hay vestigios, bueno, más antiguos. Yo te digo tres, porque estoy hablando, por ejemplo, de los vestigios de los murales de Teopantitla en Teotihuacán, lo que se llama el paraíso de Tlaloc, que está ahí en unos murales maravillosos que están en Teotihuacán y que también están en el internet, porque pues tú le pones ahí, buscas los murales y los puede ver la gente, están publicados. Estos murales tienen diferentes plantas medicinales que se siguen utilizando hasta la actualidad. Entonces vemos ahí en estos murales, digamos, plasmado los vestigios del uso de diferentes plantas. Por mencionar una que está documentada en estos murales es el conocido como pericón, que es el yahuitl en lengua náhuatl, y se llama el Tagetes lúcida. Entonces, esta Tagetes lúcida, esta planta, es su nombre científico, se sigue utilizando. Es una planta, en algunos lugares le llaman de un modo, en algunos lugares la conocen, por ejemplo, por acá en Guanajuato la conocen más como Santa María, pero para la zona de Morelos, Estado de México y todo se conoce como pericón. Entonces, es una planta de temporal que tiene pues diferentes usos, tanto de tipo de creencias espirituales, religiosas, como de medicinal, como tal, como planta medicinal. Tiene varias, ayuda para varias cuestiones al organismo, tanto el aparato broncorrespiratorio, el aparato digestivo, también es un relajante nervioso, o sea, tiene varias propiedades medicinales esta planta, esta es flor y planta, y también connotaciones de tipo espiritual, porque en algunos lugares lo conocen como hierba de San Miguel, porque se utiliza dentro de las festividades en septiembre de San Miguel, entre el 28 y 29, se recolecta con días de anticipación y se hacen unas cruces. Esto es básicamente más en el sur del Estado de México y en el estado de Morelos, muy difundido esta tradición, y le ponen a las milpas, le ponen cruces, y a las casas en las puertas ponen estas cruces hechas con esta planta, con esta pericón o yahuitl, lo cual hay una mitología que habla de que el San Miguel pelea con el demonio y entonces esta hierba ayuda a proteger las milpas y las casas, ¿no? Y también seca, se quema como un tipo de aroma, incienso. Entonces vemos que una planta medicinal puede tener varias, no solamente a nivel de curar, sino también puede tener connotaciones de tipo religioso, espiritual, en las creencias de los pueblos y las comunidades, sobre todo campesinas, ¿no? Sí, y ahorita que lo mencionas, es interesante tomar conciencia al respecto, o sea, de que hay plantas medicinales que tienen en algunas, o qué porcentaje o qué proporción tú crees que también puedan tener esta connotación o este ámbito o este alcance también espiritual religioso, por decir, un 100% de la arbolaria, ¿qué porcentaje podría ser también espiritual religioso, aparte de curar físicamente, por así decirlo? Bueno, es que depende de qué plantas hablamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita te iba a mencionar de los vestigios, porque digamos también hay vestigios, por ejemplo, hay petroglifos en el norte de México, en algunas zonas de Coahuila y Nuevo León, donde se han encontrado, por ejemplo, grabados en petroglifos que tienen más de 5000 años de antigüedad. Por ejemplo, está grabada la planta del peyote, por ejemplo, la datura. O sea, son plantas que los pueblos originarios que vivían en esa zona, pues las grabaron en piedra, o sea, en un petroglifo, que es algo muy antiguo, que se utilizaba, y que crearon algunas prácticas de tipo espiritual o religioso, de creencias, o una manera de relacionarse con esas plantas. Entonces sí hay plantas que tienen implícito profundas cosmovisiones y profundas actividades de tipo espiritual, que se realizan hasta la actualidad, desde hace miles de años, ¿no?
Entonces, en este caso, pues también la planta del Lophophora williamsi, que es el peyote, pues tiene toda una cosmovisión, que es el pueblo, por ejemplo, ahorita Wixárika, que está catalogado dentro de la herbolaria mexicana, dentro de las plantas medicinales mexicanas, pero que tiene unas connotaciones también de plantas visionarias. Entonces, sí hay varias plantas que tienen esto, por ejemplo, la datura, que es el toloache, también tiene todas esas connotaciones. Y que bueno, en su momento, pues la evangelización y las creencias judeocristianas satanizaron todo el uso de estas plantas medicinales, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y por qué razón crees que lo satanizaron? Porque Bueno, primero porque es un pensamiento diferente el que llegó con Europa, o sea, una manera de ver el mundo muy distinta a la que tenían los habitantes originarios de aquí. Y sobre todo más el tema del judeocristianismo, o sea, de la religión católica, porque también en Europa persiguieron a los que usaban plantas. Igual en Europa, por ejemplo, pues ahora sí que la quema de brujas pues fue porque eran personas que conocían de hierbas. Igual en Europa había un conocimiento muy amplio de herbolaria de aquellos rumbos. Cuando llegan acá, son las prohibiciones que hay a un mundo que no entienden y que obviamente el tema de evangelizar a los pueblos originarios, pues veían que había usos que ellos relacionaban, pues todo eso era cosa demoníaca. Entonces, pues como eran plantas que propiciaban visiones o ver la realidad de una forma distinta, pues para ellos era algo que había que perseguir porque todo lo consideraban pues una falta de entendimiento de realmente qué eran estas plantas, al grado de que en 1620 la Iglesia Católica saca una prohibición, o sea, el edicto de prohibición del uso de la planta del peyote, por ejemplo, en todos los pueblos originarios que utilizaban esta planta, y ya después mestizos, porque la planta, a pesar de que hubo una persecución y una prohibición, se siguió usando como planta medicinal o como planta también mágico-religiosa, ¿no? Hasta la actualidad. Y eso, pues, eso se persiguió por la falta de entender un mundo distinto al de ellos, ¿no? Una manera de entender el mundo, la vida y la cosmovisión, pues muy diferente. uh-huh. Sí. Me resuena que había mucho miedo, ¿no? O sea, miedo de estos efectos, de esa manera también de abordar una curación, una sanación a niveles donde, pues tal vez para este grupo nuevo de personas que se enfrentaban a esta herbolaria, pues del lugar a donde llegaron, pues había este choque, ¿no? Y decir, ok, ¿y esto cómo lo manejo? Entonces, en el miedo, perseguían en el miedo, pues bueno, desaparecían, ¿no? O hasta podían omitir también ese tipo de prácticas, ¿no? Bueno, es lo que me resuena con esto. No, pues era la ignorancia también y el hecho de creer que todas estas cosas, de alguna manera, pues la respuesta que daban pues, son cosas del diablo. Entonces hay que perseguirlo porque pues, el diablo es del mal, ¿no? Entonces todo esto lo relacionaban con algo maligno, lo cual pues era lo contrario, porque siempre fueron plantas que los pueblos originarios siguieron usando hasta la actualidad con muchas plantas medicinales. Entonces, muchas de estas plantas también sí tienen estas implicaciones que están asociadas a rituales, a ceremonias, a prácticas culturales y espirituales, pues muy antiguas, que se siguen todavía desarrollando hasta nuestros días. Entonces, sí, las plantas medicinales también están profundamente asociadas, ya sea en el pasado o en el presente, o ha habido una continuidad en algunas con este tipo de prácticas de tipo espiritual. Ok. Y David, ¿tú me podrías decir o me podrías describir cómo era un día en la época prehispánica de personas utilizando herbolaria? O sea, ¿había alguien, como ahorita hay médicos, había alguien experto en hierbas, en plantas para poder curar? ¿Había alguna persona con ese oficio? ¿O cómo era el uso de la herbolaria en esta época prehispánica? Sí, bueno, había una serie de personas, tanto hombres como mujeres, que utilizaban ampliamente la herbolaria. Entonces, había especialistas como, por ejemplo, los tizitl, que son los médicos, o puede decir médico tradicional, el curandero. Había también el paini, o sea, que era el que manejaba plantas visionarias. Por ejemplo, existía
la partera o también, o sea, como actualmente. Entonces, las diferentes especialidades médicas que existieron utilizaron la herbolaria, o sea, la herbolaria prácticamente la utilizaban todos, porque utilizaban las plantas, entonces había un saber muy amplio de las plantas medicinales, o sea, era algo muy difundido, aunque había personas que estaban, claro, dedicadas al uso de las plantas. Y entonces había un médico tradicional, el Tizitl, al que se acudía a que se dieran los remedios herbolarios, porque ellos estaban especializados en eso, ¿verdad? Entonces, así como existían otros especialistas en otras áreas, pues también existía el médico que estaba especializado en la medicina, en el conocimiento de la herbolaria y los tratamientos a partir de todas estas plantas medicinales. Ok. Vamos a decir, era un uso difundido, amplio también dentro de la sociedad el uso de plantas. O sea, eventualmente ellos también sabían qué tipo de planta ir a comprar al llamado mercado o al marchante, ¿no? O sea, para poder curar algún malestar que ellos tenían. Sí, también era un uso, un conocimiento compartido socialmente. Bueno, pues se iba, digo, había el trueque, ¿verdad? Más que comprar era un intercambio. Entonces existía el trueque en los tianquistlis, ¿verdad? Ya los complejos civilizatorios más grandes, como podemos hablar de ciudades como Teotihuacán, donde obviamente pues, también tenía su comercio y su mercado, pues ahí circulaban plantas medicinales seguramente de diferentes regiones de México, ¿no? El vestigio, digamos, más reciente de todo eso que vieron los españoles cuando llegaron a la México Tenochtitlan, pues fue el gran mercado de Tlatelolco. Entonces ahí se comerciaban plantas que venían del norte, del sur, del oriente, del poniente, de todos lados. O sea, llegaban todas las plantas medicinales ahí y la gente podía acceder a ellas y podía haber un intercambio de estas plantas medicinales. Entonces sí hubo un comercio de plantas medicinales del norte al sur y del sur al norte y del oriente al poniente y así llegaban a los diferentes lugares plantas que aunque no fueran de esa zona, ya las conseguían de otras regiones, porque había un comercio de las plantas. Y nos podrías decir en esa época cuáles eran las más buscadas. ¿Había alguna que se usaba frecuentemente o de manera muy común? Pues digamos que lo que está documentado en datos, o sea, qué diferentes plantas pudieron haberse utilizado más o cuáles menos, dependiendo las regiones, exactamente no tenemos así como que una noticia de que esta planta era la que más se usaba. Sí sabemos que había uso de diferentes tipos de plantas medicinales que están documentados, sobre todo mucha de esta documentación quedó más que nada en códices posteriores o en libros donde hicieron estos registros en el siglo XVI. Entonces, donde tenemos más estos registros, por ejemplo, son en el Códice Florentino, y el códice maravilloso, el primer libro que se imprime en su tipo, que es el Códice Badiano. Entonces, todas las plantas que están ahí, pues son las que utilizaba la gente comúnmente. Yo te mencioné hace rato el yaguit. El yaguit era una planta de las que el estafiate, por ejemplo, el estafiate, el epazote, por mencionarte algunas, entre otras, muchas otras más que se utilizaban, ¿no? El zapote blanco. ¿El yaguit? El yaguit, el pericón, es yaguit. Pericón, sí. Pericón o yaguit. Yaguit es el nombre náhuatl, ¿no? Del yaguit. De ahí viene el nombre de la ciudad morelense que se llama Yautepec, que significa cerro del pericón, o sea, donde abunda esa planta. Entonces sí hay plantas que en su temporalidad y su abundancia fueron muy utilizadas y también el distafiate era muy utilizado en diferentes formas, ¿no? El stauyatl o istafiate, ¿no? Que lo seguimos utilizando. Hoy nada más pues quedó como para utilizarlo si te duele el estómago, pero el istafiate tiene muchísimas aplicaciones y en tiempos antiguos lo utilizaban para ciertas ceremonias y también para hacer las limpias herbales con ramos de istafiate. También se utilizó en el temazcal, por ejemplo, el istafiate. Es una de las plantas que se utilizó bastante el istafiate. Sí. Y el peyote también. El peyote que venía desde el norte al sur y había un movimiento de esta planta que se utilizó en aquellos tiempos. Ok. Y por ejemplo, el pericón, ¿para qué lo utilizaban o para qué se puede utilizar?
Bueno, el Yawit principalmente tiene utilizaciones hacia, se le considera como una especie, tiene un tipo de sabor anisado, entonces ayuda a la digestión, pero también ayuda a las vías respiratorias. Y últimos estudios, digamos, de los más recientes a los que se sometió esta planta, la Universidad Nacional Autónoma de México hizo estudios específicos sobre el pericón porque tiene un parecido a una planta que se da en Europa, que es el Hipericum. De hecho, por ahí vino, que tiene propiedades en contra de la depresión. Entonces encontraron que esta planta puede ayudar a tratar la depresión. Ok. Y mencionabas también el tema de la herbolaria y su desarrollo en medicina tradicional, en este caso mexicana, y también su distinción por estados o por regiones, en este caso en México, ¿no? De las regiones o estados que conforman México, ¿podrías mencionar algunas o cuáles son las más importantes del desarrollo herbolario? No sé, por su clima, por las culturas que estuvo, ¿cuáles serían las zonas o estados más importantes dentro de México? Bueno, básicamente pues los donde hay mayor biodiversidad, o sea, digamos que el centro hacia el sur. Okay. Digamos, podríamos partir bueno, también la zona occidente, ¿verdad? Pero es las zonas trópico, pero como del centro al sur estamos, porque hay una más riqueza botánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la zona del altiplano central mexicano, donde se abarca toda la zona que está alrededor de los volcanes, es decir, podrías hablar de todo el eje neovolcánico, de hecho. Esas zonas son las más ricas en plantas medicinales, las que abarcan todo el eje neovolcánico mexicano, que va desde Nayarit hasta Chiapas, ¿no? Entonces, por los climas que se dan, hay variaciones y de microclimas también. Entonces, toda esta zona, lo que abarca los estados de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, pues, Guerrero, en el occidente, pues Michoacán, luego más al sur, Oaxaca, ¿no? Chiapas, pues Veracruz, pues ahí se concentra la gran mayoría de la variedad de plantas medicinales. Variedad de plantas, sí, es más que hacia las zonas áridas. Obviamente, las zonas áridas son algunas plantas medicinales que existen, sí hay, y en la sierra, pero hay más hacia el sur, o sea, donde es más húmedo, donde hay más biodiversidad, ¿no? Uh-huh. Ok, al día de hoy, David, ¿cómo ves el tema también con ahora la medicina también alópata, ¿no? La medicina desarrollada por la ciencia. ¿Cómo hay forma de poder convivir la herbolaria con esta medicina científica, por así decirlo? ¿O tú cómo ves este mundo, si es un mundo separado, la herbolaria de la medicina que encontramos en farmacias, o hay una manera de que puedan convivir? De hecho, bueno, de hecho mucha de la medicina farmacéutica obviamente retoma de la naturaleza, ¿verdad? De plantas, de investigaciones que se han hecho también botánicas. Ha sido pues ha habido una dicotomía, un conflicto, digamos, unas contradicciones ahí en torno a esto, porque pues primero un tipo de medicina que es la institucional, que utiliza los medios institucionales de la medicina institucionalizada, que utiliza obviamente la medicina farmacéutica, que eso también tiene no tanto tiempo, porque si hablamos de principios del siglo XX, bueno, final del XIX, el XX, hasta esto se difundió más la medicina institucionalizada después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes la gente utilizaba plantas en las boticas o herbolaria o, por ejemplo, plantas o ya procesadas en productos homeopáticos, etcétera, ¿no? Entonces siempre ha habido un uso de la medicina herbolaria y tradicional. Lo que sucede es que después la medicina institucional sí empezó pues, como a desconocer un poco la utilización, hubo cuestionamientos pero después empezaron como a comprender más, porque la medicina tradicional pues nunca dejó de utilizarse, o sea, desde las comunidades y en todos lados se seguían usando plantas, las parteras seguían ejecutando la partería, los hueseros seguían curando pues el tema de los huesos, los sobadores,
etcétera. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en los años, a mediados de los años 70 reconoce a las medicinas tradicionales. Ellos le llamaban primero medicinas folclóricas, es decir, la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente se fue reconociendo por los gobiernos de cada país que tenían medicinas propias o medicinas tradicionales, y entonces se empezó ya a hablar de medicinas y médicos tradicionales, o sea, en el mismo renglón. Es decir, aquí hay un médico que utiliza la medicina institucional, farmacéutica y quirúrgica, podríamos decirlo, y el otro que es médico tradicional, que utiliza herbolaria, que utiliza ritos, y que utiliza otros elementos culturales para sanar y para curar. Entonces se reconoció que existía también este otro aspecto de la medicina, y creo que se avanzó bastante porque ahora hay reconocimientos ya internacionales, y en México ha avanzado mucho en ese aspecto del reconocimiento sobre la propia medicina. Y ha habido intentos, algunos han sido exitosos, otros no tanto, de los hospitales mixtos. En los años 80 se empezaron a generar este tipo de espacios a través del IMSS y algunos programas, integrando a médicos tradicionales, parteras y médicos tradicionales a hospitales donde tanto ejercieran ellos como hicieran entender a los médicos institucionales de bata blanca que existían padecimientos como la tronada de empacho, como el mal de ojo, como la caída de mollera, como todo este tipo de padecimientos, como el susto, el espanto, todos este tipo de padecimientos que se empezaron a estudiar, porque a veces llegaba gente a los hospitales de comunidades y los médicos pues, no sabían, no funcionaba esa medicina con los que traían, entonces tuvieron que hacer esto con los curanderos. No, pues es que está empachado el niño, o es que tiene caída la mollera, o es que esta persona tuvo un susto y hay que curarlo de espanto, etcétera. Entonces se empezó a trabajar así, y la medicina pues ha luchado, la medicina tradicional, en los diferentes espacios pues, institucionales y de gobierno para que sea reconocida. Afortunadamente hoy sí hay ya un reconocimiento muchísimo más amplio que el que existía hace décadas atrás. O sea, sí ya tenemos un reconocimiento en la actualidad de las prácticas medicinales y herbolarias tradicionales. Oye, David, y ahorita que comentas estos padecimientos, me gustaría abundar un poco en ellos, porque pues de manera popular los hemos escuchado o lo podemos escuchar, el tema del susto o espanto. ¿Cómo se trata el susto o el espanto? Bueno, de entrada el susto y el espanto es un traumatismo. La persona entra en una crisis por un evento traumático que impresionó y movió toda su mente, su cuerpo, todos sus sentidos. Pues un accidente, por ejemplo, es un evento traumático, o sea, un accidente del cual puedes sobrevivir, pero hay un traumatismo, aunque sí sobrevives, pero puedes a lo mejor afectarte algo físicamente, que no mueres, pero queda un traumatismo del hecho, ¿no? Del accidente, o también alguna agresión que puedas sufrir, ¿no? Un asalto, una violación, este tipo de eventos un secuestro también, ¿no? Todo este tipo de eventos traumáticos tan fuertes, la guerra, por ejemplo, también, ¿no? El tema de violencia, ¿no? Y la guerra. Entonces hay varios eventos traumáticos que el ser humano, entonces eso sería, o en las comunidades, pues el susto por hasta un animal que te asusta, o te salió algún animal del monte, o una serpiente, o este tipo de cuestiones, aunque hoy este susto y espanto ya está expandido en diferente otro tipo de situaciones que suceden, porque hay, pues los contornos se han vuelto también un poco a veces hostiles o violentos. Entonces todo esto propicia que haya traumatismos, que es el susto y el espanto. Entonces la gente queda con estos traumatismos, y la medicina tradicional pues tiene formas de curar este tipo de traumas, ¿no? ¿Y hay alguna hierba especial o algún procedimiento? Hay varias plantas, pero digamos un procedimiento es una curación que hace gente que está especializada en curar esto a través de una serie de limpias, de invocaciones, de una práctica que es la práctica del curado del susto y espanto con
con maíces rojos, con invocaciones, hay un ritual pues que utiliza también una jícara con agua y los maíces se van poniendo y la persona recibe una terapia es un poco más, digamos, místico, religioso esta terapia, pero también se utilizan plantas tomadas para sacar a la persona de este estado, ¿verdad? De estar como en ese traumatismo y gritarle su nombre. Uno de esos es que se pegan en el piso con una vara y gritan el nombre de la persona para que regrese. También se utiliza el copal, la sahumación. O sea, son varios elementos que se usan, ¿no? Para que la persona regrese a sí misma, ¿no? Ok. Es como si el ser o el alma de la persona se haya ido del cuerpo. Como si se hubiera salido de su cuerpo, por eso se le llama pérdida del tonal, que ese sería el nombre más adecuado, pérdida de tonal, que pierdes energía, que pierdes capacidad de ubicar tu temporalidad o elementos de la vida cotidiana. Puedes estar como una especie de ido, o sea, o como un zombie, pues, en estos términos. Entonces hay que recuperar que la persona vaya reintegrándose. Se dan alimentos estimulantes, también alimentación, alimentos estimulantes y plantas que ayudan al sistema nervioso central. Este tratamiento depende de la región en México. Sí, de la región no es igual, no es igual, varía. Y también las plantas que se utilizan. Una común pues es los toronjiles, por ejemplo, esos se utilizan también en este tipo de tratamientos. Muy bien. Y bueno, siguiendo un poco con lo que estabas comentando, esto del mal de ojo que se habla igual muy popularmente, ¿no? Te echaron mal de ojo o ponte un listoncito rojo al bebé o a la mascota o para que no te vayan a echar este mal de ojo. ¿Qué es realmente el mal de ojo, David? Pues hay libros ya estudiados de esto muy, muy interesantes que se han hecho estudios precisamente para indagar qué es todo esto. En realidad es el que las personas se llama el mal mirar, o sea, tú puedes, y eso lo afectan a los niños, pero también una persona adulta es, por ejemplo, que te malmiren, ¿no? La mirada humana tiene sentidos, cómo te miran. Entonces te pueden mirar mal o te pueden envidiar a través de una mirada o pueden enlazarte. Entonces eso en medicina tradicional, sí, porque se maneja mucho la cuestión de que hay transmisiones a través de energías o de pensamientos negativos. Entonces tú absorbes eso y ese absorber eso te puede causar algún malestar, ¿no? Sobre todo muy hecha a los niños, ¿no? Los niños pueden tener diarrea, se pueden poner muy chillones, lagrimear de los ojos. Una persona adulta pues puede tener dolor de cabeza, malestar estomacal, diarrea también. O sea, sí hay ciertos síntomas acerca de esta, se llaman enfermedades de filiación cultural. Ese es su nombre, digamos, como el que está catalogado, este tipo de padecimientos. Entonces hay tratamientos, sobre todo el mal de ojo se hace con hierbas y se hace con huevos y con limpias y con copal y todo se hace de esta forma. Es mucho más hacia la limpia. Exactamente hacia la limpia, se limpia la persona o el bebé con ramos de hierbas aromáticas y se pasa un huevo que también puede, en un vaso de agua se ve que hay ahí, que sale, ¿no? Se hace una interpretación, pero sí es más que también un rito de limpieza, de purificación y de sacar eso de la persona para que se restablezca su energía, ¿no? Y esté bien. Y bueno, ahorita pones de ejemplo a un bebé, entonces no necesariamente la persona que es mal mirada, por así decirlo, ¿sí? O con una mala mirada, no tiene que ni saber que la están mirando, ni ver a los ojos de la persona para poder absorber esa energía. O sea, solo con la... Solo es como como si te enviaran la mala intención. Ahora, eso a veces pues, se da como pues, puede ser en la vida cotidiana, en los pueblos, a veces pues, envidias de una familia a otra, o de un barrio a otro, o también en el trabajo, o en diferentes circunstancias de la vida. Entonces, tú recibes estas cuestiones que son adversas
porque te está yendo bien o porque simplemente pues, te malmiran por X o cual circunstancia, personas que son o cercanas o no tan cercanas, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, he escuchado también este término de traías envidia, ¿no? O sea, en una, bueno, yo una vez que fui a una, era más una sanación cuántica con cristales de litio. Ahora sí que me llegó el dato y fui a vivir la experiencia y la persona que hizo el procedimiento me comentó eso. No, pues ahí me dijo, no, pues alineamos tus chakras, traías algo de envidia. Y yo me quedé así, bueno, pues qué bueno que ya, entonces se fue, ¿no? O sea, pero me daba curiosidad, me quedé con eso de y cómo alguien puede mandarte envidia y yo cargarla, ¿no? Sí, bueno, son reflejos, ¿no? Es como si fueran espejos, ¿no? Como un reflejo, ¿no? Entonces, esto puede ser, pues por eso se llaman enfermedades de filiación cultural, porque son sobre creencias, ¿sí? Entonces, también una ocasión un maestro médico tradicional, curandero en el Estado de México, una vez preguntando, dice, no, dices que el embrujo, por ejemplo, dice, el embrujo que es, dice, no, es que uno se embruja a sí mismo. Dice, porque sí, porque si tú crees que te están embrujando, pues ya te entró el embrujo, porque tú estás creyendo en eso, ¿no? Entonces también tiene que ver, por eso es un sistema de creencias, o lo crees o no lo crees, aunque entre comillas, porque realmente, por ejemplo, con niños y todo se ha visto que sí, efectivamente, una carga de una, ay, qué bonito niño, que no sé qué, y a veces dice, no, tóquelo, porque no le vaya a pasar el mal de ojo, ¿no? Y entonces, pues, si no tocas al bebé, entonces dicen, va a cargar eso que lo viste y que le va a cargar esa mirada. ¿Ves? Son creencias y puede enfermar. En caso si enferman, o sea, por eso mismo se consideraron este tipo de padecimientos y enfermedades dentro de la medicina tradicional, y entonces la medicina institucional dijo, a ver, pues entonces aquí hay que llamar a los curanderos y a los que saben de esto, porque pues el médico de bata blanca pues no le doy por dónde, ¿no? Entonces ya después decía, no, es que tiene susto y espanto, hay que curarlo de susto y espanto, o hay que curarlo de mal de ojo, ¿sí? A la persona, o niños o adultos, ¿sí? Básicamente lo del mal de ojos está más orientado hacia los niños, aunque también puede pegar a personas adultas, ¿no? Okay. Y eso que acabo de comentar, pues que quede como tip por si las dudas, o bueno, o en este tema de creer, pues cuando vayan a ver a un niño y se los presenten o se topen con un bebé, pues sí, vale entonces hacer ese contacto para... Como neutralizar esta parte. Ahí está, esa es la palabra. Neutralizar Por eso también muchos amuletos que antes yo los veía que se vendían más hasta fuera de las iglesias, los llegaban a vender, el ojo de venado. Bueno, antes se conseguía coral rojo, ahora ya no, ¿verdad? Pero coral rojo se llegó a usar como protección, y el ámbar. El ámbar también para los niños. Entonces, todos estos tipos de elementos son elementos de talismanes y amuletos que se les ponían a los niños o se les siguen poniendo, o el cordoncito rojo, lo que sea, para protección de este tipo de situaciones de malestares o de males que pueden llegar a los infantes o a un adulto también, ¿no? Ok. Y el empacho, ¿qué es el empacho en sí? Pues el empacho es el hecho de que no hay una digestión adecuada, sobre todo también se da mucho en los niños, también en adultos. En adultos ya debe haber una purga, porque tiene que haber una sobada en la parte de la espalda, a la altura de la cintura, ¿verdad? De la parte de atrás, donde jalas la piel, y eso debe tronar. En los niños debe tronar atrás, y hay también una sobada en las farmacias, boticas que existieron, todavía lo venden por ahí, se levaban el pan puerco, que es una grasa. Entonces se le sobaba el estómago al niño y después de sobar el estómago le jalabas el pellizquito para que desempachara, y también se tomaban algunos tés para que si eran niños, pues tés suaves, manzanilla o hierbabuena o este tipo de tecitos. Si eres más grande, no, pues un istafiate, ¿no? O una prodigiosa, algo que te va a limpiar el estómago, porque finalmente es alimento que queda adherido a las paredes intestinales y no sale de tu organismo. Entonces, por ejemplo, los niños, los granos de elote,
el frijol que tiene una cáscara, todo eso puede empachar, o que comieron algo, un papel, o se comieron cualquier cosa que les hizo, un pelo, o hasta un insecto, ¿no? Entonces eso queda en el intestino y entonces causa pues molestias, inflamación, fiebre. Entonces todo eso se debe de sacar, pues debe de haber una limpia intestinal, ¿no? Y entonces comentaba este masaje en la parte de la espalda baja. Sí, en la espalda baja, sí, a la altura, pues digamos, de la cintura, lo que sería el reflejo de lo que es el estómago, en la parte de la cintura de atrás. Ahí es donde se tiene que jalar el pellejito a los niños y si truena, va tronando y ese tronido es que ya se está desempachando, ¿no? Eso sí lo había escuchado y se me hizo algo, pues, la verdad yo actué de manera muy incrédula, o sea, dije, ¿cómo? O sea, el empacho jalando la piel, pero si sucede adentro en el estómago, ¿cómo? Sí, pero se jala ahí porque se va tronando, por eso se le llaman tronada de empacho. Entonces, si truena es que estás desempachando al niño, sobre todo mucho los niños, los estás desempachando y después ya tienes que darles un té y todo. Regularmente sale el diarrea, les da porque precisamente no están teniendo una digestión adecuada. Ok. Y la caída de... O sea, es como que tuvieras en el estómago algo podrido, que no puede salir y tienes que sacarlo porque está el estómago tratando de sacar aquello que puede ser muy pequeño, pero te está causando un desequilibrio orgánico. O sea, el empacho es un desequilibrio orgánico del aparato digestivo. Oye, David, voy a hacer la pregunta. ¿Y este desequilibrio orgánico, en términos, por ejemplo, ahorita que hablamos de algo intestinal, se puede atribuir directamente a ese elemento que se tomó, que se ingirió, o también hay cuestión ambiental, cuestión emocional? No, es más físico. Es más físico. Sí, es de alimentos que no cayeron bien al estómago, o en los niños muy dados que cierto tipo de alimentos no son buenos que los tomen todavía, porque su estómago todavía no los puede digerir, por ejemplo. Entiendo. Y bueno, y lo que comentaste sobre la caída de la molleja. Mollera. Sobre la caída de la mollera. ¿Esto qué es? ¿De qué trata? El cráneo, cuando los recién nacidos, y sobre todo eso se da en los primeros años de vida, está abierto aquí, en la unión que debe unir el cráneo. Si tú ves un bebé, tiene todavía el cráneo, que está una parte blanda, y hasta cuando respiran aquí se mueve, se ve esa parte, porque todavía cierra completamente después ya el cráneo, se cierra esa parte blanda que está ahí. Entonces, esta caída de mollera también es una deshidratación. El bebé se pueden deshidratar. Entonces se sume esta parte blanda que cuando nacemos está expuesta, entonces se va hacia abajo, se hace como hendida. Entonces eso causa diferente tipo de malestares en los niños. También se ponen muy chillones, fiebre, diarrea. Entonces quien sabe hacer esto, les meten hacia el paladar el dedo y suben eso, y truena igual y se sube esta parte, o los paran de cabeza así, los dan como una pequeña sacudida y hacen un tratamiento también de plantas en el estómago y ya hasta que los acomodan a los niños y tienen que hidratarse bien. Eso es lo que te puedo platicar de eso de la caída de la mollera. Okay. Y hay personas que se dedican a hacer eso en algunas comunidades. Cada vez se escucha un poco menos de eso, pero seguramente en los pueblos y por allá sí todavía, ¿no? Sí, pues bueno, esto que me platicas, a mis 40 años de recorrido, pues me tocó escucharlo aún. O sea, en algún momento, sí. Ya sea en mi pueblo, en una comunidad, en un viaje, una familia nueva que conocí y la abuelita o el abuelito sí. o el tío, la tía, lo mencionaban, ¿no? Entonces o sea, en la comunidad, pues, nosotros como mexicanos en nuestra comunidad, sigue ahí rondando esta información y se pasa, pues, de boca en boca, ¿no? O sea... Sí, eso está vivo y ahí, es que la comadre, mira, ella te lo va a curar del caída de mollera. Yo sé que mi comadre tal o cual, o lo llevamos con doña
Juanita o con doña Petrita, no sé, y ella sabe curar tanto del empacho o de la caída de mollera, ¿no? Entonces se llevan con personas que por manera tradicional han trabajado eso. Y hay personas que solo están especializadas en eso, en la tronada de empacho o en la caída de mollera, por ejemplo. O sea, no hacen otras curaciones más que eso. Sí, eso también es cierto, lo había comentado en otra conversación aquí dentro del podcast. A mí en su momento me llevaron a santiguar, no sé si has escuchado ese término. Sí, lo he escuchado, sí. Yo lo relaciono con una curación de espanto. Sí, tiene que ver con ese, o sea, obviamente ya tiene la relación, porque por ejemplo también con el espanto, algunos algunos han acudido a los sacerdotes o algo así, llevaban el santo óleo o la agua bendita y había una especie de cosa más religiosa, pero también utilizando pues, estos elementos para sacar el espanto, ¿verdad? Sí hay esta parte, ¿no? Sí, y a mí me resuena cuando comentaste también de que se busca que regrese el alma o el espíritu al cuerpo, ¿no? O sea, en esta ocasión usaban, me parece que era hierba santa, una hierba con mucho olor y alcohol. Y la señora, mi comentario también va al respecto de que en el pueblo únicamente hacía eso. Era la señora que se sabía que únicamente hacía ese tipo de curación, ¿no? Sí. A través de escupías alcohol y pasaba la rama con un olor potente, ¿no? Y pues ya, pues yo como niño, pues nada más fui de niño, cerré los ojos y nada más, pues me dejé guiar por mi abuela me llevó, ¿no? Entonces dije, bueno, pues está bien, ¿no? Bien obediente yo, así de, pues venga, ¿no? La limpia. Entonces ya no pregunté más, nada más me llevaron y listo, y lo relaciono con esto. Sí, y sí, no, totalmente. Hay personas que tienen, digamos, se han dedicado por generaciones o lo recibieron como herencia o saben hacer ese tipo de terapias, ¿no? Ok. Oye, David, pues quiero también aprovechar la oportunidad para platicar sobre esta planta canábica, que pues bueno, tiene pues una historia presente en el mundo, ¿no? Y entiendo que después de la revolución igual ha sido perseguida y prohibida en el mundo, ¿no? En el tema de la marihuana. ¿Tú qué podrías decirnos en relación a esta planta? O sea, realmente este estigma justo de maligno o de algo ilegal, algo con connotaciones negativas, sociales también, ¿realmente lo tiene? ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, digo, no es en todo el mundo, porque hay lugares donde pues, es parte de su cultura, sobre todo porque sabemos que viene de Asia, es una planta indoasiática, que después pasó a Europa también, pero es una planta indoasiática, o sea, hablamos de países de India, Pakistán, Afganistán, donde pues, parte del norte de África, Marruecos y todos estos países donde Egipto, o sea, donde utilizan la cannabis, ¿no? Cannabis causa osativa. Entonces llega a México, ¿verdad? De Oriente, tengo entendido que llega por la nao de China. La nao de China era esta embarcación que salía de Acapulco, del puerto de Acapulco, iba hasta Filipinas. Entonces visitaba pues, varias partes de lo que es Indonesia, ¿no? Y China y Indonesia, y regresaba, eran varios meses de viaje. Y ellos trajeron de allá la cannabis. Y pegó muy bien aquí en la tierra y por el clima. Entonces se introdujo pues en finales del siglo XVI y más bien en el XVII, ¿no? Es donde se introdujo esta planta y se empezó a utilizar, o sea, como planta también medicinal, empezó ahí como a usarse, ¿no? Poco a poco. O sea, todos los marineros eran los que la trajeron, los que traían esta planta. Y se empezó a cultivar, encontró una tierra fértil y bueno, por muchos años, pues obviamente estuvo ahí, pues tal vez utilizándose a baja escala, ciertos grupos, ciertas personas, y después ya se empezó a extender más su cultivo y su uso. A la actualidad, pues es una planta que ya está reconocida con sus propiedades medicinales, como ya hay productos que se fabrican con esta planta, aunque tradicionalmente de antes, ¿verdad? Las personas utilizaban la cannabis como
un remedio para dolores musculares, en alcohol, macerada en alcohol. Entonces empezó a usar mucho en ese aspecto, donde personas la empezaron a meter en alcohol, se dieron cuenta de que era una planta que podía servir para eso, y entonces se empezó a utilizar. Seguramente alguien pasó la receta, ¿no? Alguien, porque son recetas populares. Y entonces se popularizó, entonces se empezó a utilizar la cannabis en alcohol para dolores musculares, para enfriar, sobre todo dolores musculares, es como una de las características, ¿no? Que se empezó a utilizar en alcohol, la planta de cannabis. Y hoy pues la encuentras en diferentes presentaciones para diferente tipo de cuestiones de salud, que se está utilizando la cannabis sin el compuesto del tetrocannabinol, ¿no? Que se utiliza para diferentes, ya los productos canábicos que venden, ¿no? Entonces, en su tiempo, en su momento, pues sí, fue una planta muy, muy perseguida porque pues obviamente por sus efectos narcóticos. Sobre todo, pues estas plantas se utilizaron mucho en las guerras, ¿no? También, obviamente desde la revolución, ahí tenemos la canción de la cucaracha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En México, pero en el mundo, o sea, se utilizaban precisamente para no sentir tanto los efectos de dolores o de la guerra en sí mismo, ¿no? Entonces se utilizó esta planta bastante y se empezó pues a difundir, yo creo que a partir de los años 50, que empezó a popularizarse el uso, obviamente proscrito y prohibido, en los 60 pues más, ¿verdad? Con todo el movimiento, después de que entró el movimiento contracultural, el movimiento hippie de los 60, pues empezó a difundir mucho el uso de la cannabis, ¿no? Como psicotrópico. De esto, pues como era prohibido y tenía prohibiciones, pues propició que existiera el comercio ilegal de la planta, y entonces pues, el narcotráfico de la planta, ¿no? Fue la primer planta que se empezó a ver, y después la cocaína, que también viene de una hoja también del sur sagrada. Entonces se utilizó y se empezó a distribuir por todos lados, aunque ya digamos que ya después pues entraron otras sustancias que fueron tal vez desplazando un poco la cannabis. Entonces tiene sus propiedades medicinales, algunas personas la utilizan. Yo creo que ahorita se ha difundido mucho todo este aspecto y pues algunas personas utilizan, ¿no? Aunque también pues ha propiciado adicción, ¿no? Y también tiene efectos colaterales, ¿no? Eso es real, o sea, entonces el tema es que es una planta que es de uso, pues tiene que ser precautorio y que sí propicia una adicción como el tabaco o como el alcohol, ¿no? O sea, sí genera una cuestión adictiva, ¿no? Ok. Sí, bueno, eso es importante y más desde tu posición también que nos lo compartas y mencionarlo, ¿no? O sea, no por ser medicinal o natural, orgánico, ¿no? Como también se venden ya toda una línea de productos. Exactamente. Es de uso indiscriminado, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una planta que atrapa muy rápido y pues digo, crea una adicción, eso no es comprobado, o sea, no es de que existe y crea una cierta adicción, entonces el problema es que posteriormente cuesta trabajo dejarlo. Como el tabaco también crea una adicción, el tabaquismo, el alcoholismo también, entonces creas una adicción a la cannabis, entonces ahí se crea una adicción y entonces pues la adicción a la larga también va a traer algunas repercusiones de salud, ¿no? La adicción a la planta, ¿no? Y mencionabas al inicio de nuestra plática, David, en relación al peyote. Yo he escuchado que en las personas que buscan consumir peyote, más para entrar en experiencias psicodélicas o espirituales, he escuchado de que el peyote te tiene que encontrar. O sea, y más cuando se van a algunas experiencias al desierto, a la zona norte de México, pues bueno, camina y si te encuentra el peyote es que era tu momento para que tuvieras que consumirlo, ¿no? En ese sentido, me gustaría que igual pudieras compartirnos del peyote. Eh, eh, Entiendo que también es una planta curativa, ¿no? Sin embargo, esta situación mística a la cual se le ha relacionado mucho y a la cual muchas personas también tienen esta conexión, ¿no?
O sea, más hacia estos efectos en términos de alucinaciones o relacionados a espirituales, ¿no? Eh, ¿tú cómo ves este tema del consumo del peyote? Bueno, lo que sucede es que primero la planta pertenece a una cosmovisión tradicional de pueblos originarios o indígenas del norte, del centro norte de México, más del norte, y que se extendió por todo el norte de Norteamérica. Entonces, sí hay unas cosmovisiones que tienen que ver con el uso de la planta, o sea, antiguas, o sea, y hay una serie de ceremonias y ritos muy especiales y complejos de cómo se utiliza esa planta por los pueblos originarios. Entonces, el uso ya, digamos, lúdico, en este caso podríamos también hablar de otras, pero del peyote específicamente, pues bueno, también es una planta que tarda mucho en crecer, un cactus. Entonces, por ejemplo, este tema de que si tú vas y que te encuentre, pues depende en qué época de qué década estemos hablando. A lo mejor eso en los 60, pues sí caminabas en Real de 14 unos pasos y encontrabas el peyote, ¿no? Ya hoy no, está muy saqueado. Por lo mismo. Parte lo mismo y también el crecimiento de zonas agroindustriales y de otro tipo y desarrollos urbanos que han también afectado el ecosistema, ¿no? Pero digamos esto que tú dices, pues no es de que te encuentre, porque pues antes había más. Y entonces a hoy, pues sí, obviamente vas a tener que caminar distancias muy largas porque ya hay muchos lugares donde prácticamente la planta se ha saqueado brutalmente. Entonces hay áreas donde ya no hay. Entonces este tipo digamos, de ilusión mística, pues ya no opera, ¿no? Porque en realidad, si quieres encontrar uno, pues si tienes suerte y caminas y le caminas y sabes por dónde hay todavía manchones de peyote, porque realmente es una planta que ha sido muy saqueada. Entonces hay regiones donde había bastante y ahora ya no hay nada. Entonces sí está muy relacionada esta cosmovisión espiritual en su uso, pues. Sí, claro, va más no. hacia allá. Sí, o sea, porque digamos, pues vas a buscar algo que no es que te encuentre a ti, es que realmente hoy ya, ya no es que te encuentre, porque no te va a encontrar. Tú lo encuentras que ya no hay tanto. Entonces, pues ahora es una situación muy distinta a ese tipo de pensamiento, ¿no? Ese tipo de pensamiento, porque anteriormente pues sí había más en abundancia, pero hoy pues sobre todo en ciertas regiones del norte de México pues ya no hay tanto como había antes, ¿no? Ok. Y algo específicamente que cure el peyote, o sea, que sane en términos físicos. Principalmente es una planta que, por ejemplo, para el pueblo birrárica, que es el que tiene la concepción y la trilogía sagrada de peyote, venado, maíz, y que hacen una peregrinación, una caminata milenaria desde la Sierra Madre Occidental hasta la tierra sagrada de Huiricuta para cerrar colección. Realmente para ellos, por ejemplo, dicen, para nosotros, sí me decía, es como una deidad. Dicen, eso es una deidad. Entonces tiene otro tratamiento y otro entendimiento. Está relacionado al venado, está relacionado al maíz, es decir, está relacionado al ciclo agrícola y a la cacería. Y en toda la cosmovisión birrárica son estos tres elementos los que se manejan, ¿no? Va relacionado a la cacería del venado y va relacionado a la siembra del maíz. Entonces, toda esta manera de vida, eso es una forma de vida, entonces se convierte en algo que te va a permitir ver más allá y comulgar con esas deidades que habitan en otros planos, en otros lugares. Entonces es una comunicación que la planta permite con seres espirituales o con visiones. Por ejemplo, los birráricas, pues todo este arte que crean en sus cuadros y en sus bordados y todo, pues ellos es que esto es parte de lo que vemos cuando se ingeste el jícuri. Además de que el jícuri en sí mismo es una sustancia, la noradrenalina que está en nuestro cerebro y la mescalina tienen la misma composición molecular. La mescalina por 2 moléculas tiene 2 moléculas más que la noradrenalina. Entonces, cuando se combinan estas dos sustancias, una que ya existe en el cerebro y la otra, pues se potencializa la capacidad de percepción. Por eso también con el jícuri se ven las cosas más intensas o los colores más brillantes
o compenetras más en las cosas, en la observación, como si tus ojos fueran un microscopio o un telescopio también. Entonces, este tipo de visiones tiene una razón de por qué en el cerebro se genera una percepción mayor. Ahora, como planta medicinal también, como tal, pues también igual como la gente en el campo, en los lugares, también lo maceraron en alcohol para utilizarlo para dolores musculares, para cansancio, para reumatismo, y para cansancio, porque pues, a veces la gente caminaba en el monte a trabajar o a sacar alguna, o pasear, pastar animales o jornadas largas de trabajo. Dice, no, pues nos comíamos 1 o 2 peyotes para resistir el trabajo del día, ¿no? Porque sí te da energía. Claro, por el tema de la adrenalina que comentabas. Sí, da energía. O sea, de hecho, pues los chichimecas que habitaban los desiertos norte de México, para cazar el venado, comían jícuri y peyote y iban a cazar los venados. Porque no cazaban uno, tenían que llevar varios animales para toda la aldea, ¿no? Entonces, por eso está muy asociado el peyote con el venado y con la cacería, porque el peyote se utilizaba para resistir pues jornadas muy largas o de días enteros cazando los venados o cazando animales comestibles, ¿no? O sea, entonces daba energía y vitalidad y quitaba la sed y el hambre. Por eso se utilizó también en ese aspecto, ¿no? Muy bien, David, pues estamos en tiempo. ¿Un mensaje final o algo que quieras comentar para cerrar el podcast? Pues que nuestra medicina tradicional mexicana, la herbolaria tradicional que tenemos en México, pues es muy rica, que tenemos, que hay que conocer, que hay que saber. Hay ya afortunadamente mucho material escrito, muchas investigaciones muy serias. De hecho, tenemos una enciclopedia de la medicina tradicional mexicana. Está en internet, la UNAM la publicó. Entonces, la gente puede ya acudir a materiales muy serios, a investigaciones muy valiosas, de verdad, de investigadores, antropólogos, etnólogos, gente que, como yo, que hemos investigado la etnobotánica. O sea, hay un cuerpo, digamos, y obviamente todo esto se ha nutrido de los médicos tradicionales, que son los que han conservado nuestra medicina ancestral en los pueblos y comunidades. Entonces, que es parte de nuestro patrimonio cultural. Yo terminaría con eso, que esto es parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio cultural, de una herencia que familiarmente todos hemos utilizado las plantas y se siguen utilizando porque es parte de una cultura de nuestro pueblo, es algo vivo, ¿no? Y es un patrimonio cultural de todos los mexicanos. David, ¿las personas cómo te pueden encontrar en redes sociales? Sí, estoy en Facebook como David Ejecamázatl, o sea, no solo Mazatl, sino Ejecat, que es viento, Mazatl, venado, como Ejecat Mazatl, venado, David Ejecamázatl, estoy en Facebook. Estoy en Instagram también, en Instagram estoy como David Mazatl, así en Instagram. También me pueden encontrar en Instagram. Pues estoy en esos dos lugares. Ahí publico algunas cosas, algunas páginas que tengo. Perfecto, David, pues muchísimas gracias por haber venido al podcast. No, pues gracias por la invitación y espero haya sido de gran utilidad para todos esta charla. Seguramente sí, ¿vale? Bueno, pues eso fue todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de David Mazatl la vas a encontrar en la descripción de donde veas o escuches el podcast. Si te pareció interesante, si te gustó, dale clic a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.